a la pequeña clase, cuando se estaba haciendo le llaman mampostería, llevaron unas rocas bien grandotas al terreno para poder hacer los cimientos de lo que va a ser las bardas, porque esas bardas tienen que soportar, se tiene pensado, si se quiere poner una o dos plantas, que esos cimientos puedan soportar eso. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, ver las piedrotas que llevaban. Es más, nuestro hermano Sergio, el que vieron ahí, él estuvo trabajando, él es albañil y estuvo trabajando en la edificación de esas bardas. Y él me comentaba, yo le decía, oye, estas piedras están bien pesadas, Sergio. Me dice, sí, estas son piedras especiales para los cimientos. De hecho, las traen de un cerro específico. Dice, y romper una de esas está canijo. Dice, de hecho, cuando se van por esas, se utiliza explosivos. Es tan fuerte para abrir cantera que tienen que meter explosivos. No basta solamente con la fuerza humana. ¿Y por qué quiero traer a esto a colación, hermanos? Aprovechando que vimos el video. Porque la clase de hoy, hermanos, me gustaría que fuera o que versara en esto, porque de hecho ese es su título. Es Jesús, el cimiento de nuestra fe, hermanos. Una iglesia que no tenga a Jesucristo como su cimiento, hermanos, no va a llegar muy lejos. ¿Recuerdan las veces pasadas que hemos venido, de qué hemos hablado, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien se acuerda de los temas que hemos platicado? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que tenga buena memoria, Lupita? ¿Te acuerdas? Ya pasó tiempo, pero hablábamos que Jesús podría ser nuestro abogado. Y después hablamos de que Jesús, que era mi querida Michelle. Ay, Michelle, perdona, que estás Michelle. Michelle, ¿cuál? ¿Te acuerdas de esa clase? Porque tú también estuviste. ¿Sí te acuerdas? Porque hasta acuérdate que estuvimos leyendo, estábamos aquí en círculo, estábamos leyendo, ¿te acuerdas? ¿No? Samira. ¿O tú te acuerdas, Samira? Pues más o menos. A ver, dime. Nos estaba enseñando a ustedes que Dios para nosotros es una cosa y para otras personas es otra cosa. Nos decíamos que es nuestro amigo. Ajá. Decíamos que era nuestro abogado, pero que también nuestro amigo. Y hoy me gustaría que, hermanos, nos quedemos con esa idea. Jesús es nuestro abogado, es nuestro amigo, pero Jesús también es el cimiento de nuestra fe. Debe ser el cimiento de nuestra fe. Y yo quería tomar como ejemplo esto de la piedra, hermanos, porque ¿alguien ha visto cómo se hacen los cimientos? ¿Cómo se ponen? ¿Y cuánto se tiene que cavar, Marisela? Nada más así. Hay veces medio metro, a veces hasta un metro, depende. Depende qué tanto se va a hacer la edificación, pero normalmente se hace excavaciones profundas. Entre más profundo significa que los cimientos van a estar, ¿qué? Más afianzados, porque la edificación tiene que ir hacia arriba. Fíjense, hermanos, todos sabemos que una buena construcción comienza con un buen cimiento. Les invito, hermanos, a que nuestra vida tenga ese cimiento. ¿Y qué mejor cimiento que Jesucristo? Y yo me quedo con esto, con la piedra. ¿Por qué una piedra? ¿Por qué una roca? Yo le decía, ¿por qué se usan rocas? ¿Por qué se usan piedras? ¿Por qué no se puede utilizar algún otro tipo de material? Hoy hay con la tecnología, hay concreto, hay otras cosas. Y me decía Sergio, nuestro hermano, porque él estaba trabajando en mi dice, ¿por qué esa roca, para que algo la mueva, va a estar canijo? Una vez que esté ahí bien colada, bien colocada. Incluso también la humedad, ¿no? No puede afectar tanto el salitre, ¿no? La piedra hace que se mantenga a raya la humedad. Eso es cierto también. Pero yo quiero centrarme en eso. La roca implica, adivinen qué, hermanos, fortaleza. La roca implica que nada lo va a mover. Y fíjense, hermanos, esta idea nosotros la debemos tener muy presentes por diferentes razones. La primera, y ese es el primer punto de esta clase, que fíjense, hermanos, una roca puede proveer. Es muy raro, ¿verdad? Una roca. ¿Qué puede hacer una roca, Raquel? ¿Qué hace una roca? Nada, ¿no? ¿Qué hace una roca? ¿Qué puede hacer en sí solo una roca? Nada. Pero vamos a ver a lo largo de esta clase, hermanos, cómo una roca puede tener diferentes, o podemos ver cómo de diferentes maneras podemos nosotros aprender de ella. La primera va a ser una roca de la que brotan aguas.
Para eso les voy a pedir que vayamos a Números 20 y vamos a leer el 8 y el 11. Por favor, acompáñenme al libro de Números. Recuerden que el libro de Números nos platica todo lo que llegaron a vivir el pueblo de Dios. Y yo quiero centrarme primero en esta primera historia. Fíjense, hermanos, a veces Dios trabaja también de unas maneras tan poco ortodoxas, tampoco cotidianas, que sirven para nosotros asombrarnos. Fíjense, hermanos, este relato que vamos a leer es un relato de Dios, cómo está mostrando su provisión y su amor. Adivinen con qué, con una roca. Pero Números 20. Números 20, por favor, mi querido Eloy. Pero fíjense qué curioso, Dios trabaja de unas maneras, hermanos, de verdad maravillosas. ¿Ya estamos todos ahí? En Números 20, vamos a ver primero el 8 y luego el 12. Fíjense, de hecho comienza esta pequeña porción de la Biblia con algo arriba. ¿Lo pueden leer? ¿Qué dice ahí en el verso 1? Agua de la roca. Ya saben por dónde vamos a ir, ¿verdad? Vamos a leerlo fuerte. 28 primero. Dice así, 1, 2, 3. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Recordemos, Moisés ya sacó al pueblo de Dios de Egipto, van por el desierto, ¿y qué pasa con estas personas, con el pueblo de Dios? Le dicen a Moisés, oye, necesitamos ¿qué? Agua. ¿Se imaginan, hermanos? A ver, usemos la imaginación. Imagínense que estamos en un desierto y alguien le dice, oye, dame agua, por favor. ¿Qué se les ocurriría hacer? No, nada. No sé, a lo mejor hacer un pozo o caminar hasta encontrar un oasis. Dependiendo de... ¿Y dónde encuentras sombra en el desierto? ¿Dónde? ¿Los cactus dan sombra? Dan muy poco sombra. Fíjense, el reto que tenía aquí Moisés era de un tamaño enorme. Pero Dios, Jehová, le responde. Vamos a volver a leer el 8 que dice, la primera parte dice, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Y qué dice? Y ella dará su agua, y le sacarán agua de las peñas. Dios le dice, ¿quieres agua? Pues la vas a obtener. Pero la vas a obtener ¿de dónde? De una peña. Yo me imagino a Moisés, si Moisés vio el abrirse el mar rojo, yo creo que ha dicho, sí, Dios, tú vas a dar agua de donde vas a dar, porque vas a proveer. Pero yo me gustaría, hermano, que nos centremos en una cosa. Fíjense, de una peña, ¿qué es, hermanos? Es una roca, pero muy grande, más claro, implica que es de un tamaño mayor. Fíjense, hermanos, Dios está mostrando ya su amor y su sustento a su pueblo en el desierto, de maneras de verdad portentosas. Y fíjense, hay algo muy increíble en esto. ¿Se dieron cuenta en cómo le dijo Dios a Moisés que iba a obtener el agua? ¿Qué le dijo? Hablándole. Es decir, no necesitaba más que usar su boca para decir, no sé, ¿qué pudo haber dicho? Quiero agua o agua, ¿no? Dame agua, por favor, ahora que hay dispositivos electrónicos que dicen, Alexa, ponme... Pero no es lo mismo, ¿no? Que decirle, Peña, dame agua, por favor. Y eso iba a ser suficiente para que hubiera agua. Hermanos, ahora tenemos que entender una cosa. Sé que puede parecer un poco extraño, pero que Dios le dijera a Moisés que se dirigiera a la peña también no era algo fortuito, es decir, no era algo aleatorio que se le ocurrió, porque si alguien sabía qué significaban las piedras, adivinen quién era, hermanos, el pueblo de Dios. Es curioso cómo vamos a ir viendo en la clase, hermanos, cómo para nosotros una roca puede ser un simple pedazo de piedra. Para el pueblo de Dios una roca significa otra cosa, y significaba para ellos otra cosa. Fíjense, hermanos, vamos a tener que adentrarnos un poquito más en la historia para poder entender, para poder saber qué es una roca. Fíjense, hermanos, para los antiguos hebreos, las rocas eran un símbolo que ocupaba un lugar muy especial. Eran materia prima, ¿para qué? Para los altares.
Y lo vamos a ir viendo. Es por eso que las rocas no era algo que a Moisés o que al pueblo le fuera algo ajeno, aun cuando ellos habían pasado muchos años como esclavos. Esa historia ellos la tenían. Y vamos a irlo viendo, hermanos, poco a poco. Fíjense, entonces quedamos que las rocas eran materia prima, ¿para qué? Para los altares. ¿Qué es un altar? ¿A qué te suena a ti la palabra altar, Rafa? Monumento. Samira, ¿a ti qué te suena altar? ¿Cuándo te dicen? ¿Lo mismo? ¿A ti, Raquel? Vamos a irlo viendo. ¿Qué le parece si buscamos unos? Les voy a pedir que me ayuden con sus Biblias. Sofía, busca por favor Génesis 12:7. Le voy a pedir también por favor, Samira, me echas la mano. Busca Génesis 28 y vamos a leer el 17 y el 18. Y le voy a pedir a Marisela que por favor busque Éxodo 20:25. Vamos a ir viendo qué son los altares, hermanos. Dijimos que las rocas y las piedras eran materia prima para los altares. Sofía, te dije Génesis 12:7, ¿verdad? ¿Ya lo tienes? Por favor, ponte de pie y léelo fuerte. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gracias, Sofía. Los altares, hermanos, eran lugares, donde las personas habían tenido, apunté la palabra porque este tiene un nombre, donde las personas habían tenido teofanías. Las teofanías significa ya sea una aparición de Dios, ya sea en sueños o completamente una visión. Y aquí tenemos un ejemplo, y se fijaron dónde lo tenemos. Lo tenemos en Génesis 2, hermanos. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Y qué querrá Abraham expresar por medio del altar? ¿Se han puesto a pensar eso, hermanos? ¿Tú qué crees que quería expresar Abraham con hacer el altar? Porque si nosotros leíamos, Dios no le dio la orden de hecho aquí le dice, simplemente Dios le da una promesa a Abraham, pero Dios le da la orden de que haga un altar. No, esa fue iniciativa ¿qué? Propia. Pero ¿qué crees que habrá querido decirnos Abraham con eso, mi querida Marisela? Pues de que ahí iba a hablar con Dios, ¿no? Era como ese símbolo de decir, aquí Dios le habló a alguien, en este caso Abraham, y dejar un testigo para otras personas que en ese lugar había pasado algo importante. Entonces, hermanos, los altares estaban diseñados o más bien, tenían la finalidad de hacer saber que allá había ocurrido algo importante, es decir, una aparición. Pero vamos a ver qué más. Te pedí a ti, Samira, Génesis 28, ¿verdad? Lee, por favor, el 17 y el 18. Vamos a buscar también aquí, vamos a esperar que lo tenga. ¿Ah, ya lo tienes? Génesis 28, 17 y 18, por favor, Samira. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Nos adelantamos un poquito más a la historia y otra persona lo hace. ¿Y quién les habrá enseñado a hacer altares? Fueron a la escuela de altar 1, altar 2. Era algo que se pasaba de generación en generación. Es por eso que aún muchos años después, a aquellos esclavos que estaban saliendo de Egipto, no les era extraño por qué dirigirse a las piedras. Evidentemente, también hay que entender, hermanos, la geografía del lugar es básicamente piedras. Es por eso que era la materia prima, hermanos. Yo no he ido al desierto ni a Jerusalén, ¿no? Pero puedo buscar en Google Maps y ya tenemos esa ventaja. Yo puedo irme a ese lugar virtualmente y poder ver de qué está hecho. Y hermanos, ahí solamente hay rocas y piedras. Dios echa mano de lo que está ahí para que el hombre deje testigo de lo que está pasando aquí. Esto pasa un poco más adelante. De hecho, es Génesis 28. Está hablando de Jacob. ¿Quién fue Jacob? ¿El hijo de quién? ¿Nieto de quién? Del que hablamos primero.
Y fíjense qué bonito. Él dice, cosa terrible es esta. ¿Puedes regresar, por favor, mi querido Eloy? Dice, cosa terrible es esta. Esto no es, bueno, para no parafrasearlo, vamos para hacerlo. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que ¿qué? Y puerta. Es decir, aquí la presencia de Dios está. Y entonces, vamos al siguiente, por favor, Eloy. Y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y ¿qué? Y la alzó por señal. ¿Y qué dice? Fíjate, él hizo una cosa extra y derramó aceite encima de ella, que tiene otro simbolismo. No me quiero meter ahorita en eso, solamente en que toma una piedra para ¿qué? Hacer un altar. Porque ahí había pasado algo importante. Por favor, mi querida Marisela, te pedí a ti Éxodo 20:25. Por favor, ¿puedes ponerte de pie y leerlo? Y si me hicieres altar de piedras, no lo agarres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Fíjense, hasta Éxodo ya empiezan a poner reglas de esos altares. Dice que las piedras no tenían que ser ¿qué? Es decir, no tenían que ser talladas. Es decir, la piedra que encuentres, esa usa. No la trabajes. Digamos, espero no falta, no le metas mano. La piedra tal y como está debe servir. Y empezamos a ver, vamos a leer también Génesis 26. A ti, por favor, Raquel Vilchis. Génesis 26, tú me vas a ayudar con el 24 y el 25, porque también los altares tienen otra finalidad, hermanos, que fíjense, es que es hermosa la palabra de Dios, que después se utiliza para otra cosa. No solo es presencia de Dios, sino también servían para algo específico, y eso nos lo va a leer nuestra hermana Raquel. Génesis 26, Raquel, 24 y 25, por favor. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vamos a ir viendo, hermanos, en la historia y en la Biblia, que los altares también tienen una finalidad. ¿Y saben cuáles, hermanos? También ahí se hace un sacrificio. Los altares no solo son presencia de Dios, sino que también se sacrifican. Fíjense, hermanos, esto ya va agarrando, no sé si espero darme a entender, esto ya va agarrando un poquito más de forma. Esa roca que al principio que leímos que dio agua a Moisés, después la vamos a ver más adelante cuando el mismo Jesucristo dice que Él es ¿quién? La roca. Y cuando le dice cuando va al pozo, a la mujer samaritana que le dice, el que tome de mi agua, ¿qué dice? ¿El agua qué? No volverá a tomar sed. No volverá a tener sed. Y se dan cuenta, hermanos, cómo hay un paralelismo hermoso. Es de verdad, hermanos, interesante esto, hermanos. La idea de que la roca, hermanos, está tan ligada al pueblo hebreo, le repito, lo hemos visto a lo largo de la historia. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Es más, vamos a ir adelantándonos. En los salmos nosotros podemos ver muchos ejemplos de cómo para el salmista era el que escribía, es decir, él era un músico o era un artista que escribía salmos, porque salmos son cantos. En ella podemos ver diferentes ejemplos. Y ahí les voy a pedir a varios hermanos que me apoyen, que me ayuden. Omar, ¿puedes buscar Salmo 62:2? Paloma, ¿puedes buscar Salmos 18:31? Bueno, Lupita, ¿tú me ayudas con Salmo 19:14, por favor? Raquel Vilchis, apóyame con Salmo 62:7. Son varios, son 6, pero a mí me gustaría que los usemos. Yo voy a leer Salmo 73:26. Entonces, hermanos, vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir viendo ahí. Ahí vamos a ir viendo cuál es la tónica. Rafa, ¿tú me ayudas con 2 de Samuel 22:32? Por favor. Dejen, yo también busco el mío para que los podamos ir leyendo todos como de corridito, de hilerita, y obviamente pues podamos entender de mejor manera esto, hermanos. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza, hermanos. ¿Ya estamos ahí todos en el que nos tocó? ¿Sí? Bueno, comenzamos con Omar. Fuerte, Omar. Dice así, Él solamente es mi roca y mi salvación,
Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿A quién se está refiriendo, Mar? El salmista. Adiós. A Dios. Él es mi roca, ¿qué? Y mi salvación, ¿y qué? Y mi refugio. Salmo 18:31. ¿A quién se lo pedía, Paloma, por favor? Dice así, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Fíjense qué hermoso. Salmo 19:14. Por favor, Lupita. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay algo que se repite? Mi roca, mi fortaleza, ¿quién como la roca? La roca. Es la tónica, es el leitmotiv de los salmos, hermanos. Quedamos Salmo 62:7. Raquel, ¿verdad? Por favor, fuerte, Raquel. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Otra vez. A mí me tocó Salmo 73:26, lo voy a leer. Dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y le voy a pedir a Rafa, por favor, que lea 2 de Samuel 22:32. Fuerte, por favor, Rafa. No hay prisa, no te preocupes. 2 de Samuel 22:32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Fíjense, hermanos, dejé al final porque estamos hablando de 2 de Samuel. Muchas veces, hermanos, acabamos de leer ya varios salmos. Muchos fueron escritos por David, otros no se sabe, se piensa que fue él. Pero fíjense, hermanos, hay una tónica ahí, la roca. Sabemos que Dios es la roca, Dios era la roca para ellos. Fíjense, hermanos, yo hace rato hacía la comparación y el paralelismo de Cristo con esa roca, pero no porque a mí se me ocurriera, hermanos, sino porque ya desde tiempos antiguos, Rafa, Dios, que hablaba por medio de sus profetas, les hacía ver eso, que iba a venir alguien, que iba a venir ese Mesías que ellos esperaban, que adivina qué iba a ser, mi querido Rafa. Esa roca iba a ser la parte visible de Dios y que Dios esperaba que ellos lo identificaran como esa roca, porque al principio les dije, cuando digamos, si nosotros estuviéramos empapados o fuéramos hebreos de la antigüedad y viéramos un altar, nos bastaba la vista para identificar que había pasado algo, había pasado algo. Ahí había aparecido Dios. Me atrevo a pensar, hermanos, entonces, que cuando Dios manda a su hijo, ¿qué esperaba que hicieran sus hijos? Que lo reconocieran de inmediato. Si eran capaces de reconocer un altar que eran de rocas, que tenían reglas para ellos, porque dice en lo que leímos en Éxodo, que no tenían que ser rocas talladas, los identificaban inmediatamente, ellos también lo tuvieron que identificar. Y hubo profetas que les hizo saber que iba a venir esta persona. Y vamos a leer ese salmo. ¿Les parece si vamos a Salmo 118? Porque el mismo Señor Jesucristo, se está hablando de aquí de él, pero casi, dicen los historiadores, casi 900 años antes de que viniera. Es decir, es un salmo profético, Marisela. Es un salmo que se iba a cumplir, pero en un futuro. Vamos por favor a Salmo 118, porque nos habla de una manera muy hermosa de cómo se estaba anunciando en forma de esa roca. Adivinen quién, hermanos, el mismo Señor Jesucristo. Déjenlo busco porque 118, vamos a leer el 22 y el 26. Fíjense, y de hecho nos va a decir qué iba a pasar con esa roca, con ese Mesías que se esperaba. ¿Ya están ahí todos, hermanos? Sí, 10. Vamos a ver el primero, el 22 y luego el 26, todos juntos. 1, 2, 3. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora el 26. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Les invito a que leamos este salmo, hermanos. Les invito a que lo hagan en sus casas en la semana. Eso sería una buena tarea. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Dice que va a venir, pero adivinen qué. Lo leímos en el 22. Que esa roca iba a ser ¿qué?
Desechada. Desechada. Y es algo profético, hermanos, porque se cumplió. Fíjense, hermanos, se dice que el Salmo 118 oficialmente no se sabe de quién lo escribió. Se cree por el estilo y por lo que se escribe que fue el mismo David, porque de hecho él también escribió salmos proféticos. Pero fíjense, hermanos, aunque no lo sepamos quién lo escribió, yo creo que no está en discusión eso. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, ya que por esta escritura sabemos de qué habla de una persona y confirma lo que iba a venir más adelante. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, hermanos, nos vamos dando cuenta cómo, aunque no se habla de Jesucristo específicamente, cómo la palabra nos va explicando desde el principio, desde Génesis, y Dios toma esa figura, ese altar, esa roca, para hacer saber que ¿qué? Es donde se va a aparecer Dios, pero también que funciona como ¿qué? Como sacrificio. Y si alguien se vino a sacrificar, hace rato platicábamos con unos taqueros que se llamaban Nacho y un chico que se llama Ulises, creo que se llamaba. Les decíamos, estaba toda la familia, yo no digo que era familia, los taqueros. Les decíamos, ¿sabes por qué predicamos de Jesucristo? Porque ningún otro hombre en la historia hizo lo que hizo Él. Morir por nosotros. Nadie. Y nadie más hizo las señales que hizo. Y que no solamente la podemos leer porque están escritas, sino porque se hablaba de Él antes, se habla hoy y se va a hablar. Él mismo lo dijo. La tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? No pasará. Esto va a ser vigente, hermanos. Y eso es hermoso. Pero fíjense, hermanos, ahora ya llegamos a Jesucristo. Ya llegamos a Él, a la roca, a la que nos decía el salmista que iba a ser desechada. Vamos por favor a Mateo 16 y vamos a leer una parte que muchos conocemos, pero que a veces ha servido de confusión y que ha servido también para, sinceramente, hermanos, tergiversar lo que hasta hoy ha venido presentándose. Vamos a leer Mateo 16 del 13 al 20 y vamos a ir leyéndolo poco a poco para ver qué nos hablaba de esta misma persona. Ya no está hablando alguien de una manera figurativa de una roca, ya está hablando el mismo Jesucristo aquí. Entonces, por favor, vamos a Mateo 16. Les voy a pedir que por favor me esperen. Del 13 al 20. Mateo 16. Del 13 al 20, así es. Dice, de mi zona. Del 13 al 20. Fíjense, hermanos, lo voy a leer poco a poco y por favor vamos a desmenuzarlo en el tiempo que tenemos. ¿Qué es lo que dice aquí? Fíjense, hermanos, dice el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice así el 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el pueblo no había identificado a Jesucristo? Unos decían que ¿quién era? Juan el Bautista, un profeta, Elías, pero ninguno de ellos había dicho, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo el 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, hermanos, de todos los apóstoles, y me atrevo a decir, bueno, porque aquí lo dice, que ninguno lo reconoció y el que se aventó fue a decirlo, ¿quién fue? Pedro, que le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo le responde, vamos a ver qué le dice en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca ¿qué? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto, hermanos, desafortunadamente, lo voy a decir directamente, se ha venido en muchas ocasiones tergiversando. Porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesucristo le está diciendo, ¿quién dice que son? Porque hay una confusión, porque su mismo pueblo no reconoció. Unos que era tal, otros que era cual, pero ninguno sabía quién era. Hasta que Pedro le responde, tú eres el Hijo del Dios viviente.
Y entonces Jesucristo le responde, y yo te digo, es decir, ya que tú me reconociste, yo también te reconozco, tú eres Pedro. Y dice, y sobre esta roca edificará mi iglesia. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que ya que tú identificaste cuál es la roca, ese va a ser el fundamento de mi iglesia. Y por eso yo quiero irme otra vez al inicio de esta clase, hermanos. ¿Recuerdan cuál era el título? Jesús es el cimiento de nuestra fe. Jesucristo le está diciendo a Pedro, sobre lo que tú estás diciendo, voy a edificar la iglesia. Es decir, no sobre Pedro. Es decir, sobre que yo soy el Hijo de Dios, está hablando con Jesucristo, sobre ese voy a edificar mi iglesia. Y le empieza a decir, vamos a seguir leyendo porque quedamos en leer hasta el 20. Dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, ¿qué? Será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere ahí? Le está diciendo, no que le esté dando a Pedro, a veces no se dan cuenta que luego a veces cuando ilustran a Pedro, lo ilustran con las llaves, como si tuviera llaves, porque se remonta a esto. Dice, lo que tú atares en el cielo. No, lo que le está diciendo es esto. Tú eres la iglesia y vas a tener autoridad. Fíjense, hermanos, y aquí esto nos debe de llamar la atención. ¿Sabían que nosotros como iglesia, tenemos la autoridad? Tenemos autoridad. Aquí lo está diciendo Jesucristo. En el cielo como en la tierra, hermanos. Pero a veces pensamos que esa autoridad es ¿para qué? Para sojuzgar, no. Y esa autoridad, hermanos, ¿saben qué se tiene que reflejar? En el servicio que nosotros tenemos que dar. Si Jesucristo, Él lo dijo, Él dijo, yo no vengo a que me sirvan. ¿Vino a qué? A servir. ¿Cómo su iglesia se va a servir? No sé si me da a entender la idea que quiero llegar, hermanos. La iglesia tiene un poder muy grande, pero no va a ser un poder como nosotros imaginamos, hermanos. A veces pensamos, y como seres humanos a veces nos perdemos en eso. No, la iglesia va a ser, la mejor forma de mostrar su poder, ¿saben cuál es? Servir. Servir. Porque ahora sí que una iglesia que no sirve de nada. Pero vamos más adelante, hermanos, no nos vamos a quedar ahí. Y entonces vamos a leer el último que nos faltaba, el 19, el 20. Fíjense qué curioso. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, ¿qué? ¿Y por qué habrá dicho esto Jesucristo? ¿No se han puesto a pensar eso? Bueno, si ya lo identificó Pedro, ¿por qué no le dijo? ¿Por qué pasó ahí, no? ¿Tú qué piensas, Rafa? ¿Por qué? Digo, ahora que tú ya sabes, pues extiende la palabra que yo soy el Cristo. ¿Por qué crees que no debe haber dicho, Rafa? Podría ser. De hecho, esta pregunta es un poco con respuesta y sin respuesta. ¿Saben por qué? Porque yo también me hacía la misma pregunta, Omar. Yo decía, ¿por qué Cristo no le dice a Pedro, ya me reconociste, yo te reconozco, la iglesia va a tener este poder, sobre esta roca, sobre este fundamento la voy a edificar? ¿Por qué no le dice, ahora que ya está todo bien puesto, pues extender la palabra? Pero les dice, no les digan, ¿que qué? Casi se los está prohibiendo, les está diciendo, no lo hagan. Yo me puse la misma pregunta y me respondí de la siguiente forma. Por eso digo, yo creo que es una pregunta que puede tener buenas respuestas y cualquiera puede ser correcta. Es correcto lo que dice mi querido Rafa. Y yo lo quiero anexar a esto, porque entonces iba a empezar la tarea de la iglesia, mi querida Marisela. Esa iba a ser tarea de la iglesia. Porque, ¿recuerdas lo que le dijo Jesucristo a Pedro? Dice, bienaventurado que no te reveló, ¿qué dice? Claro. Ni sangre. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Yo me pongo a pensar, a ver, cuando Jesucristo le dice esto a Pedro, ya está por terminar su ministerio, él va a morir en la cruz, pero va a comenzar el trabajo de la iglesia. Nosotros, hermanos, somos ese trabajo de la iglesia. Hasta el día de hoy ha llegado aquí el Evangelio de Jesucristo, pero no tiene que quedarse aquí. Es por eso que ahorita salimos, porque esta palabra se tiene que extender, y era tarea de nuestro, porque así como le dijo Jesucristo a Pedro que bienaventurado que no te lo reveló, ¿qué? Ni carne ni sangre, sino que lo revela ¿quién? El día de hoy, ¿quién trabaja en nosotros, Omar? Sí. El Espíritu Santo. Es el único que a nosotros nos redarguye de manera personal para decir,
Yo necesito de Cristo. Yo necesito ese perdón y necesito ponerme a cuentas con Él. Es por eso que el plan de salvación es tan personal, es tan único y personal como cada uno de nosotros, hermanos, que va a trabajar de manera específica en ti, Marisela, en ti, Paloma, en ti, Omar, en ti, Rafa. Porque yo no te conozco a ti, Rafa, ni tú me conoces a mí. Mañana ya nos vemos y yo estoy trabajando y tú también estarás trabajando. Pero el único que sabe qué hay en nuestro corazón, ¿quién es, Rafa? Dios. ¿Por qué me atrevo a decir, hermanos, que muchas personas han tergiversado esto? ¿Por qué? Porque el mismo lo vemos más adelante, hermanos. Y vamos a ver solo los dos versos para saber esto. Que aquella piedra que desecharon era Cristo y no Pedro. Vamos a buscar Hechos 4:11. Vamos por favor a Hechos 4:11, porque recordemos que Hechos nos habla de los hechos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y fíjense, hermanos, cómo inmediatamente en la línea del tiempo podemos ver cómo se confirma que esa roca no era Pedro. ¿Esa roca quién era? Cristo. Vamos a verla. Hechos 4:11. ¿Ya están ahí? Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Entonces la gente, todos juntos, hermano. Hechos, perdón, me fui al 14, perdón. Me fui al 14. No, es 4. Perdón. Qué bueno que 4:11. ¿Ya están ahí? Dice así, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El 12 también. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Fíjense qué hermoso. En Hechos nos vuelve a decir eso. Dice que la piedra que desecharon, ¿quién era? Y va de la mano con lo que le dijo Jesucristo a Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre el fundamento de que Jesucristo es esa piedra angular. Es esa piedra que se necesita para cimentar. Cuando se habla de la piedra del ángulo, yo no sé mucho de arquitectura y todo eso, pero no sé si se han dado cuenta, hermanos, cuando ustedes han visto ruinas en la época de los romanos y todo eso, no existía la tecnología que hoy tenemos, Rafa. No conocían el concreto como hoy lo conocemos. Sin embargo, tenían bastante conocimiento para saber de qué manera. Fíjense, una vez estaba viendo un documental que le dieron a los arcos romanos. Y los arcos romanos, curiosamente, muchos arcos no necesitaban como mezcla para poder pegarlos. Se iban pegando con el tiempo y se les juntaba el polvo, y eso hacía que pareciera que tuvieran algún tipo de pegado. Pero muchos de ellos, hermanos, ¿saben cómo se colocaban? Simplemente, ¿han visto esos tipos de bóvedas? Simplemente se iban colocando uno a uno y juntos se mantenían y tenían capacidad hasta sobre eso edificar cosas más, porque la misma piedra era la que se mantenía junto todo. Es hermoso, hermanos, porque el día de hoy a la iglesia, ¿quién la tiene unida? Cristo. Él es la piedra, es ese ángulo. Y por último vamos a Efesios 2:20, que nos vuelve a refrendar la misma idea. Efesios 2:20. Por favor, vamos para allá. Y con esto, bueno, estoy por terminar, hermanos. Efesios 2:20. ¿Ya están ahí? Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay más que decir. La piedra, ese fundamento que en algún momento dio de beber al pueblo de Israel en el desierto, que tiempo atrás los antiguos lo utilizaban como señal de que allá había pasado algo, pero que también era para sacrificio. El día de hoy sabemos que esa piedra, digamos, ya no es literal, pero esa piedra, es decir, ese fundamento en sus enseñanzas, ¿quién es? Jesucristo, hermanos. Yo quiero invitar a los hermanos a que siempre tengamos esto en mente. Y con esto termino. Conclusión, que hermanos, siempre Jesús es el cimiento de nuestra fe. Que Dios les bendiga, hermanos.